Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy viernes 5 de abril del 2024. Les saluda Dayana Oreña Solís como parte de este colectivo y acompañando una vez más al equipo de Realidad Internacional en este programa que nos han preparado con muchísimo cariño para que durante las próximas 2 horas hablemos sobre un tema que tiene una importancia y una relevancia no solo a nivel nacional, sino internacional de nuestros pueblos hermanos en Latinoamérica. Entonces, esta noche vamos a dedicar el espacio a hablar del extractivismo y su impacto social y ambiental en América Latina. Y pues ya casi vamos a darle la palabra también a las personas que nos acompañan esta noche para hablar sobre este importante tema. Recordarle a nuestra audiencia que durante las próximas 2 horas pueden seguirnos a través de nuestra transmisión por el Facebook Live de Alternativas o también pueden seguirnos a través de radios digitales como Radio Guanacaste, Radio Soberanía y Radio Revolución. Asimismo, pues a quienes no nos pueden escuchar el día de hoy directamente, mañana se retransmite el programa a través de Radio Actual, mañana sábado 10 de la noche por Radio Actual en la 107.1 FM. Entonces, bueno, aprovechar para extender este saludo, recordarles también el lema de nuestro programa, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y como parte de nuestro equipo también vamos a darle la palabra al compañero Abner Barrera para que nos extienda su saludo. Buenas tardes, muchísimas gracias Dayana por la presentación y siempre tu compañía, tu presencia en la moderación del programa es muy grato y ahora estamos pues muy contentos porque se trata de un programa en donde van a participar amigos y amigas que nos conocemos por primera vez. Quiero, Dayana, hacer una especial mención al compañero, al profesor Mauricio Álvarez de Costa Rica, que es el que nos facilitó todos los contactos para tener presente esta noche a nuestros amigos de Panamá, de Ecuador y de Chile que luego se van a presentar y damos la bienvenida a los que nos están siguiendo ya en el programa. Muchísimas gracias, Abner. Sin duda que el programa Alternativa se realiza con la participación de muchas personas y, por supuesto, con quienes aceptan la invitación a ser parte de este espacio. Entonces, bueno, para comenzar sobre este tema y ir conociendo a las personas que nos acompañan, vamos a irles dando la palabra para que ustedes se presenten, le cuenten a las personas esta noche su nombre, dónde nos acompañan y si representan alguna organización o un poquito más sobre ustedes. Vamos a darle la palabra en primer lugar a Olmedo Carrasquillo. Carrasquilla. Exacto. Bueno, Adelante. un gran saludo a todos los estimados oyentes, a los que nos siguen a través de estas redes sociales, por supuesto, al equipo periodístico de Alternativa, a todos los compañeros, compañeras que están presentes en esta oportunidad, ¿no? Mi nombre es Olmedo Carrasquilla Águila, soy del colectivo Voces Ecológicas COVEC y somos parte del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a darle la palabra a Weni Bagama. Adelante, Weni. Sí, buenas noches. Yo soy de la comarca Ñove, Buglé, de Panamá. Soy de la etnia Ñove. Vivo en las comarcas y yo pertenezco a una organización, a varias organizaciones. Una de las organizaciones es que promuevo y, y enseño lo que es la lectoescritura del idioma propiamente Ñove y he sido miembro del movimiento 10 de abril durante todo esta época y siempre estamos participando, siempre en todo, casi la gran mayoría de los eventos de lucha a nivel nacional. Muchísimas gracias, Weni, por acompañarnos. Damos la palabra ahora a Luis Sánchez.
Luis, tienes el micrófono. Gracias. Ya. Y muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por la invitación para hacer esta participación. Gracias por tomar en cuenta nuestra participación desde la Amazonía ecuatoriana, desde el sur de la Amazonía ecuatoriana, de la provincia de Zamora Chinchipe, del cantón El Pangui. Y yo vivo en la parroquia Tundaimi, donde que se desarrolla un proyecto de minería a cielo abierto de extracción de cobre y denominado Mina Mirador, de capital de inversión china. Y bueno, mi comunidad a la que pertenezco se llama Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador. Y es una comunidad, una organización de indígenas en resistencia frente a la vulneración de reiterados o de manera sistemática muchos derechos que se han irrespetado acá en nuestro territorio, y sobre todo en contra de los derechos colectivos, derechos de la naturaleza y del pueblo en general, de todo el país mismo, porque el daño ha sido, digamos, irreparable de lo que estamos pudiendo comprobar hasta el momento. Entonces, mi trabajo en definitiva es la defensa, apoyando a mi organización, a las familias que integran, pero sobre todo haciendo la vocería, tratando de hacer incidencia cada vez más sobre todas las vulneraciones de derechos que se dan aquí en mi territorio de la parroquia Tunday. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Luis, por acompañarnos más bien esta noche. Y finalmente, bueno, vamos a dar la palabra a César Padilla. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es grato poder compartir este tipo de espacios, conocer gente nueva y poder aportar de alguna forma a estos espacios de reflexión tan importantes hoy en día. Especialmente el agradecimiento a Alternativa y a la audiencia. Soy César Padilla, vivo en Chile y coordino el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que es una red que justamente hace trabajos sobre la conflictividad minera en la región. Tengo alrededor de 20 años de trabajo en esta temática, los conflictos mineros. Conozco también varias situaciones que se viven aquí en América Latina, así que es muy enriquecedor para mí poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, y igual que a los otros compañeros y compañeras, realmente agradecidos desde Alternativas porque ustedes nos acompañen esta noche y sabemos que va a ser un excelente programa de muchísima reflexión. Y bueno, para esta primera parte, ¿verdad? Como parte de la dinámica del programa, cada uno de ustedes va a poder hacernos una primera aproximación al tema desde sus propias luchas y perspectivas. Para eso tenemos como unos 10, 12 minutos aproximadamente cada uno. Si fuera el caso, pues ahí les hacemos algunas señas y si debemos ya ceder la palabra a la siguiente persona, pues tratando de que todos y todas podamos tener una buena participación. Entonces, bueno, para comenzar vamos a darle la palabra a Olmedo Carrasquilla. Adelante. Bueno, nuevamente agradecerle a todas, a todos por la oportunidad que no solamente le conceden al colectivo Voces Ecológicas COVEC, sino al pueblo panameño, al movimiento Panamá Vale Más y Minería y, como dice la compañera Wenny, a una diversidad de redes que estamos defendiendo el ambiente y la gente. Bueno, hay que destacar que la realidad panameña dentro de la política extractiva se afincó o se enfatizó más durante estos dos últimos años, 2023, 2022, y esto es producto pues de la realidad que se vive en América Latina con el extractivismo, ¿no? Una neoliberalización de la naturaleza, la acumulación de capitales y por supuesto que obedece a un proceso industrial global
sin alternativas y medios que le puedan sustentar de esperanza a los pueblos. En este sentido, el movimiento Panamá Vale Más y Minería ha tenido como fin rechazar de plano lo que es la política extractiva minera a cielo abierto y más sobre todo de metales, pero también con ese punto de buscar modelos de vida, modelos que realmente vayan consono dentro del equilibrio entre el ambiente y la economía, ¿no? Por eso que como organización siempre venimos abogando por la economía ecológica, ¿no? Entonces, el movimiento Panamá Vale Más y Minería, que está constituida por diversas organizaciones, entre eso hay fundaciones, hay ONG y sobre todo comunidades de base rural, ¿no? Constituidas por pueblos originarios y campesinos, también con distintas experiencias y realidades de estas comunidades, porque es a partir de la pospandemia que el gobierno de Laurentino Cortizo eh, proclama pues de que hay que institucionalizar el extractivismo minero como una alternativa a la economía que decayó en ese momento producto pues del COVID-19, pero que realmente lo que percibíamos aquí no era más que la acumulación de capitales, sostener ese mal modelo de desarrollo corrupto y de saqueo, y por eso es que el movimiento nuevamente surge, ¿no? Dentro de este marco del debate, ¿no? Entonces, en este sentido, en octubre de 2021, esto se da la proclamación de todo el movimiento socioambiental panameño presentando pues un plan estratégico de lucha contra la minería. Entre eso, una, uno de los objetivos es la declaración de territorio libre de minería a Panamá, ¿no? Pero que no solamente era las nulas concesiones, sino también que fuera dentro del régimen constitucional. Evidentemente, esto se convirtió como una piedrita en el zapato al gobierno y esto generó todo un debate dentro de la opinión pública y dentro de los distintos sectores sociales. Entonces es a partir de el debate que se da de que Panamá ya tenía que celebrar eh, un nuevo contrato entre la empresa canadiense Phil Quantum, denominada públicamente aquí en Panamá como Cobre Panamá. Se tenía que hacer un nuevo contrato ya que no existía una relación jurídica, porque la Corte Suprema de Justicia en el 2017 la declaró de inconstitucional, y pese a que la declaró inconstitucional publicada en Gaceta Oficial, nunca hubo responsabilidad del Estado de suspender esas actividades y quedó sin control, sin fiscalización, sin ningún monitoreo ni ambiental ni económico, y esto generó mayor organización y lucha del movimiento socioambiental para que se hiciera justicia ambiental. Además de esa situación, ya se estaban dando una serie de contaminaciones, ¿no? Más de 211 o 210 denuncias ambientales se presentaron y están dentro del Ministerio de Ambiente, que aún no hay reparaciones y justicia, ¿no? Este proyecto minero, que se declara como uno de los segundos más grandes del continente, está dentro del corredor biológico mesoamericano. Y cabe destacar que este gozaba de una ley, todo un blindaje jurídico que realmente no gozaba de la pleitesía y de la consulta, como quien dice, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en este sentido, ya viendo esa laguna legal de que había entre el Estado y Minera Cobre Panamá, en octubre, septiembre-octubre, el gobierno de Laurentino Cortizo presenta un anteproyecto de ley para contrarrestar pues esa laguna legal y buscar la forma de que Minera Cobre Panamá tuviera buenas prácticas en el sentido del extractivismo de metales, en este caso de cobre, pero sin embargo hay que destacar algo: el código panameño, que data de 1963, es un código que es pro minero. O sea, aquí vas a explotar le estás dando la concesión
por ejemplo, del metal de cobre, pero en el siguiente párrafo dice, y todos los minerales, o sea que, y claro, también dentro del procesamiento aquí vas a encontrar otros minerales y ahí no hay un control y una fiscalización de parte de un recurso que sea realmente idóneo, que responda al interés nacional. Así que aquí es evidente una denuncia que siempre hemos venido haciendo. Entonces, se presenta este anteproyecto en la Asamblea de Diputados y claro, comienza a ejercerse una presión nacional y realmente nosotros no vimos que esta consulta tuviera una amplia convocatoria, que tuviera mayor información y formas de datos para que todos los ciudadanos, no solamente el sector ambiental organizado, pudiera discernir y también plantear sus propuestas, porque hay que destacar algo. O sea, el hecho de que vengan con el discurso de desarrollo sostenible verde, eso no, eso es una falacia. Nosotros estamos claros, el pueblo panameño dijo un alto en las calles al extractivismo porque además de la corrupción, la falta de transparencia con esto a nivel no solamente de Panamá, sino de las falsas soluciones al cambio climático, como por ejemplo, ya nosotros ese cuento de la economía verde, ya como que la hemos resistido y realmente no queríamos que nos vinieran de que esta vez iban a hacer mejor el extractivismo en Cobre Panamá. Se dio presiones tanto y a nivel interno de la Asamblea como a nivel externo. A nivel interno, por supuesto, los representantes de organizaciones hicieron uso de la palabra, pero dentro de los predios de la Asamblea se estaba dando una protesta que siempre o cada día llegaba a ser reprimida de manera violenta, brutal, y fue en octubre del 28 del 2023, pues, que más se recrudece la situación porque un viernes, pues, el gobierno nuevamente presenta el proyecto luego de que se dieran las correcciones en la primera vuelta, que cuando llegó a la asamblea del proyecto del Ejecutivo, y definitivamente no hubo ninguna participación de las organizaciones y de los ciudadanos. Fue a tambor batiente que se aprueba un viernes como a esta hora y ya al día siguiente ya tú lo veías en Gaceta Oficial. ¡Wow! Una cuestión de arte magia que hizo que ese fin de semana todo el pueblo, a través de las organizaciones, se se pudo levantar por una estrategia de lucha que desembocó en la declaración de una huelga nacional. Cuestión que no se veía desde el tiempo de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, no se veía a un pueblo panameño tomándose las calles, haciendo barricadas, bloqueo. Fue increíble, sectores que nunca han participado en estos procesos populares de lucha, mantenerse por días, por semanas, eh, exigiendo la derogatoria de la ley 406, que fue la que desembocó en todo este procedimiento. En ese preciso momento, el gobierno perdió el control y trata de apaciguar el movimiento presentando un anteproyecto que desembocó en lo que es la ley 407, que es una moratoria. Pero fue una moratoria para 12 concesiones y las otras se quedaron por fuera. Entre eso, la del contrato minero, que es la mega obra que nosotros veníamos ya repudiando, rechazando, y definitivamente era como un mareo, toda una situación de que para mediatizar el movimiento, definitivamente eso fue una burla y lo que desencadenó más fue tomarse más las calles. Definitivamente, como quien dice en buen panameño, para la bajada, lo que vino fue más represión y bueno, perdimos a 4 compañeros, entre esos docentes, ciudadanos que estaban protestando en distintos puntos del país. A diestra y siniestra también hubieron represiones en distintos puntos del interior del país. Hubo violencia de parte de los agentes antidisturbios y casualmente hoy ya se han presentado algunos informes porque lamentablemente la Defensoría del Pueblo aquí no tiene
esa labor y compromiso de defender al pueblo. Es como un ente que no existe o un ente mediatizador. Aquí habían dos vías para derogar la ley 406. Ya la la ley 407 ya nos daba un rango de aire, pero no podíamos dejar desapercibido de que todavía estaba latente la ley 406. Entonces, se tomaron dos vías. La vía de que la Asamblea tuviera una sesión extraordinaria a partir de la convocatoria del Ejecutivo, que eso jamás iba a pasar porque el Ejecutivo es prominero, y la otra era presentar una demanda de inconstitucionalidad. Luego de semanas, el 27, en horas de la madrugada, en la Corte Suprema de Justicia, en momentos que todavía estaba la protesta de madrugada, porque ahí, cuando se presenta la demanda, duramos como 2 semanas en un campamento en vigilia 24/7 en la Corte Suprema, esperando ese fallo. Y fue en las primeras horas de la mañana del 28 que el Pleno en general rechaza la ley 406 porque violaba 25 preceptos, en este caso artículos de la Constitución, violaba estos preceptos y que evidentemente no era de interés nacional ni social. Así que esto fue un logro nosotros sentimos que fue un avance para muchos que no entienden estos procesos, porque esto se tiene que cumplir con la etapa formal de cierre, que es parte de la reglamentación universal cuando un proyecto minero eh, tiene que, pues, a cabalidad cerrar. Es un proceso que conlleva protocolo, inspecciones, monitoreo, participación de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo está ahora la situación? Por supuesto, se dio este fallo, pero el gobierno ha desatendido de que tiene que cumplir con todo su procedimiento para esa etapa de cierre. Y aún nosotros estamos exigiendo de que exista garantía de que en ese proceso de cierre la sociedad civil o el movimiento socioambiental tenga una representación. Entonces, hoy en la noticia también se le exigió al Estado panameño a través del Ministerio de Comercio e Industria, pues de que tenía que buscar la forma también de que el material que se extrajo en ese momento de la huelga tiene que tomar una decisión de parte del Estado, no de la empresa, de qué se va a hacer con ese material, ¿no? Entonces, eso es otro de los puntos. Y el otro punto, por supuesto, es que estamos en el marco de las elecciones. eh, 5 de mayo son las escogencias al nuevo presidente. Y bueno, hay una polémica y un debate grande porque casi todos los candidatos son promineros. Son solamente los independientes que han manifestado su compromiso de que se tiene que cumplir con el fallo. El otro punto por exigir, bueno, pues que se levante una asamblea constituyente originaria donde se presente pues este proyecto de que se debe ya eliminar de la Constitución el régimen minero. Y por supuesto, ya aquí queda un debate dentro del marco de lo que es la transición energética. Así que este es como un panorama. Hay muchas cosas, uno que anda en estos procesos, yo quedé sorprendido de la movilización de la juventud que se la pasaba en el chat o en las redes sociales, despertar, tomarse las avenidas y definitivamente yo creo que este es un momento todavía de que hay esperanza de que podamos cambiar estos modelos de desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias a usted más bien, Olmedo, por esta primera intervención, la que nos pone un poco más en contexto sobre las últimas, ¿verdad? Luchas, porque sabemos que este no es un tema, es un tema recurrente en distintos países. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a darle entonces el siguiente espacio a Weni Bagama. Adelante, Weni. A ver si Weni nos escucha. Cualquier cosita, Weni, estás con el micrófono silenciado. Ah, parece que se desconectó.
Ok, vamos entonces, si gustas, Abner, mientras se reincorpora la compañera, vamos a irle dando la palabra entonces a Luis Sánchez. Adelante, Luis. Muy bien. Y bueno, yo quiero referirme de una manera muy corta sobre el conflicto que vive el Ecuador debido a la imposición de los proyectos mineros y petroleros, desde luego, desde muchos años atrás, pero últimamente la imposición de los proyectos mineros ha causado serios problemas y una razón fundamental es porque se irrespeta la Constitución de la República, en este caso, vulnerando el derecho a la consulta previa, libre e informada, que es un derecho para las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, montubios, campesinos y afrodescendientes. También se ha vulnerado el derecho a la consulta ambiental. Esto ha traído serias consecuencias, digamos, en los territorios, tanto como daños ambientales irreparables, pero también el daño social, empezando desde los despojos, que es lo más grave que ocurre en los territorios donde que ya iniciaron la minería. Por ejemplo, me refiero al proyecto minero Mirador en la parroquia Tunday, donde yo vivo. Quiero brevemente referirme a estas situaciones que prueban, digamos, lo dañino que significa la minería en el Ecuador, pero concretamente en el proyecto Mirador y otros que avanzan justamente con el mismo estilo, con el mismo formato de la vulneración de los derechos. En esta semana anterior nomás que pasó, pues pudimos ver cómo compañeros del territorio de las parroquias Las Pampas y sobre todo Palo Quemado tuvieron serios conflictos con el gobierno, sobre todo con la fuerza pública y militares, porque se quiso imponer un proyecto más en este territorio. Entonces, está claro y comprobado que en el Ecuador la consulta previa, libre e informada no se ha aplicado en ningún proyecto. Es decir, ningún proyecto minero ha cumplido con la consulta previa, libre, informada o consulta ambiental. Es decir, son proyectos inconstitucionales, definitivamente. Digo esto porque en realidad acá lo que hemos podido nosotros comprobar en el territorio en Tundaimi, y por eso ejercemos el derecho a la resistencia, porque estamos convencidos de que la minería es muerte, es destrucción. Y eso podemos nosotros comprobar en la realidad que podemos mirar en el territorio en Mirador. Por ejemplo, acá se ha dado despojos en los años 2014, 2015, 2016, despojos violentos con la fuerza pública porque la gente se ha resistido a salir de sus tierras en vista de que no tiene a dónde ir primeramente. El gobierno no plantea una alternativa económica. Es decir, la minería no tiene una alternativa económica de vida digna, saludable, sobre todo amigable con el entorno, con la naturaleza. Frente a esta situación, la gente ha decidido seguir en la defensa del territorio, sobre todo la defensa de la naturaleza, que para nosotros es súper importante defender el agua.
Y el trabajo que hemos permanecido realizando últimamente es hacer incidencia y demostrarle al país y a otros territorios y al mundo que los daños son evidentes, por ejemplo, al agua, la destrucción del bosque de manera masiva. De paso voy a hacer un paréntesis aquí para explicar que el territorio de la cordillera del Cóndor es patrimonio natural. Es una zona de recarga hídrica donde abastece a la cuenca amazónica, porque estamos justamente en la cordillera del Cóndor, que se considera como, digamos, la Amazonía alta, donde nacen las vertientes de agua que aportan a la cuenca amazónica. Y es una zona de patrimonio arqueológico, patrimonio cultural, aunque los gobiernos de turno desmienten para negar la consulta previa, libre e informada a su conveniencia. Pero es una zona de patrimonio histórico, porque aquí se defendió este territorio ante la ambición del Perú por invadir estas tierras, pero entendimos luego que todo fue por un interés político de los gobiernos de turno. Simplemente en el año 95, luego de que culminó la guerra, entregaron este territorio en concesión minera a las empresas transnacionales, incluido personas, incluido todo este patrimonio que ahora está en riesgo y estamos siendo víctimas. En frente de todas estas vulneraciones de derechos hemos puesto muchas acciones jurídicas, sobre todo en defensa de la naturaleza, una acción de protección que se encuentra en este momento en la Comisión Interamericana, porque acá no ha sido atendida. Y hay otra acción por la vulneración de los derechos, sobre todo de la consulta previa, libre e informada, que está todavía en la Corte Constitucional, en Quito. Y otra acción de protección que también se interpuso por la vulneración del derecho a la vivienda digna y exigiendo también la reparación integral del territorio, hasta el momento sigue también en la Corte Constitucional en Quito. Esto nos ha demostrado de que la justicia en nuestro país garantiza la impunidad y actúa con represión, sobre todo con represalias, inclusive hasta asesinatos que se ha dado aquí en nuestro territorio, como el caso de nuestro hermano José Tendetza, que fue criminalizado y a la final asesinado en el año diciembre de 2014. Justamente por ser un defensor de la naturaleza y un defensor de los derechos de su pueblo. Todas esas situaciones se han dado gracias a que el gobierno niega el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y ahora, hasta el momento, podemos ver cómo el Estado no tiene una ley orgánica que permita aplicar este derecho constitucional. Y se ha inventado decretos, se ha inventado reglamentos inclusive, para tratar de fingir una consulta previa o una socialización, llegando con las Fuerzas Armadas, declarando decretos de guerra interna. En fin, también se vivió acá esto de la pandemia. Todos esos espacios han sido como planificados para que los estados avancen con el proceso de imposición de la minería. En el caso de Mirador no ha sido la excepción, así como en otros proyectos también. Pese a la impotencia de la gente que estamos en la resistencia, seguimos hablando y seguimos denunciando al mundo sobre todos los daños que
está causando este proyecto. Sobre todo, hay algo más grave que para nosotros es súper delicado, saber que el proyecto minero, Mirador en este caso, ha desviado ríos y ha utilizado, en este caso, el cauce del río Tundaimi, un río totalmente limpio de la montaña, que ahora utiliza como un gran relave de minería, donde van a quedar allí millones de metros cúbicos de lodos contaminados con metales pesados. Se está construyendo un dique de tierra de manera transversal al cauce del río, donde fue el río justamente, de una altura de 230 metros, que en un comienzo estaba autorizado, que en septiembre de 2023 el ministerio inclusive autorizó aumentar la altura de este dique a 320 metros, cosa que es sumamente peligroso porque sabemos por la investigación que han hecho algunos científicos, por ejemplo INTEC y también RIADA, han evaluado estos estudios y se tiene claro de que ese dique va a fallar. Hay otro dique más pequeño del Quimi también va a fallar. Son estudios técnicos que muestran que estos diques son de potencial falla. Sin embargo, la empresa minera no ha hecho caso, el Estado tampoco, pero sabemos que esa tragedia se va a dar acá. No sabemos cuándo, pero sabemos que sí se va a dar como se ha dado en otros lugares, la ruptura de estos diques justamente de relaves. En el campo, en el ámbito social, es muy grave porque acá se ha trabajado mucho desde la empresa y sobre todo desde el gobierno central para conseguir la ruptura del tejido social, tejido sobre todo familiar inclusive, organizativo, justamente para callar voces, para evitar que sigamos difundiendo, que sigamos hablando sobre estos daños que causa la empresa minera. Entonces, aquí nosotros podemos observar cómo se aplican las represalias, por ejemplo, utilizando a las mismas familias para hacer confrontar cuando una persona está en la defensa, le ofrecen dinero. Eso para nosotros es, digamos, algo muy fuerte, porque nos hace confrontar, más que entre familias, aquí en nuestro territorio, también tenemos la cultura Shuar, que igual como originarios tienen derechos, sin embargo, caen en estas provocaciones. Entonces, eso es lo que, digamos, nos indigna mucho cómo estas empresas mineras causan tanto daño irreparable al tejido social para controlar justamente la resistencia. En este tema, yo quisiera terminar esta parte diciendo que para nosotros, como organización en el ejercicio de la resistencia, nos ha decepcionado mucho las leyes, especialmente la justicia ecuatoriana, que no atiende nuestros pedidos, una justicia que garantiza la impunidad, ¿ya? Y que hasta el momento los casos, por ejemplo, de José Tendesa, siguen la impunidad. Y cada vez el modelo de economía
sostenido que las comunidades han tenido se ha ido virando, se ha ido cambiando por un modelo de dependencia de parte de la empresa minera que no le interesa que tengamos un modelo de economía autosostenido como hemos tenido las comunidades históricamente. Es por eso que ahora muchas familias que acceden, por ejemplo, con un familiar a trabajar en la empresa, este familiar está prohibido de asistir, por ejemplo, a las asambleas de la organización, está prohibido reclamar sus derechos, inclusive laborales, está prohibido hablar mal de la empresa minera, porque caso contrario es despedido de la empresa minera. Y esta persona se convierte en servidumbres de la empresa minera y sobre todo dependientes de la empresa minera de un mensual, de un salario que le termina yendo al supermercado a comprar cada mes. Entonces, este modelo es lo que está en riesgo, este modelo sostenido, un modelo que siempre ha dado de comer a las familias, sobre todo, pero también sus excedentes siempre ha llevado hacia los mercados cercanos para las ciudades, para abastecer las ciudades. Entonces, esto es en breve, este conflicto es sumamente amplio de conversar, más bien quisiera luego ir completando con las preguntas, con las inquietudes que haya de nuestros oyentes sobre este conflicto que estamos viviendo acá en el Ecuador, que no es solamente el proyecto minero Mirador, hay miles de proyectos en la cordillera del Cóndor que comprende toda la zona de la Amazonía andina, como el proyecto Nankins, como el proyecto Warins, como el proyecto Río Blanco, que están allí para próximamente explotar. Entonces, y otros proyectos en el país. Así es que mi llamado es a que hagamos la unidad, porque es la única forma de contrarrestar al modelo de la estructura de gobierno que se aplican en la mayoría de los gobiernos, especialmente de Latinoamérica. El problema de estos no se resuelve con personas en el gobierno, porque son sistemas al cual obedecen los gobernantes. Entonces es un sistema caduco, corrupto, que beneficia a las grandes transnacionales, con todas las leyes, con la infraestructura del mismo Estado, comprando autoridades. Entonces, eso es lo que a nosotros, digamos, nos tiene cada vez esclavos de estos proyectos que a la final nos trae más pobreza, porque nosotros tenemos la experiencia en el Ecuador de que si continuamos con las demandas por vulneración de derechos, muchas están ya ganadas con sentencia a favor del pueblo. Sin embargo, los gobiernos de turno nunca cumplen. Y es más aún ahora que se pretende llamar a una consulta popular para dar más facilidades a estas políticas extractivistas y de las multinacionales. Entonces, para nosotros es muy peligroso, por ejemplo, lo que se quiere aprobar en esta Constitución y lo que ya hemos vivido, por ejemplo, que el Ecuador tenga que someterse al arbitraje. Eso es súper peligroso porque al final es el país quien pierde porque las empresas mineras no tienen ley, nunca pagan nada. Es el mismo Estado ecuatoriano que termina pagando a estas empresas transnacionales cuando acuden a un arbitraje internacional.
Entonces, eso es el final de todo este proceso de la imposición de estos proyectos extractivistas en los territorios, donde son territorios de vida, territorios donde está el agua para las grandes ciudades, donde está la producción para abastecer a las grandes ciudades, ¿ya? Donde está la vida del país y del mundo, sobre todo hablando de la gran cuenca amazónica, una zona de reserva de biosfera sumamente grande, la única en el mundo. Entonces, en definitiva, yo quiero concluir este espacio, creo que ya el tiempo también no me da más, invitando a que todos quienes creemos en la vida, fortalezcamos la organización, las alianzas para defender la vida, porque el extractivismo significa la muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Luis, más bien, por esas palabras. Y ahora sí, ya creo que está nuestra otra invitada, Winnie Bagama, aquí conectada. Vamos a ver si ahora sí logramos escucharla. Sí, buenas noches. Primero que nada, me siento muy agradecida de que me haya invitado y gracias también le doy a Mauricio Álvarez, que siempre nos hemos encontrado dentro de estos temas en diferentes reuniones, encuentros. Y bueno, es por eso que nos conocemos y yo pienso que esto es una parte del impacto del extractivismo en Latinoamérica. El impacto, podemos decir, de podernos conocer, porque cuando nos conocemos nuestros problemas, compartimos nuestros problemas ambientales, de derechos humanos, derechos territoriales, todo esto surge por ese extractivismo. Y cuando hablamos del extractivismo, no solamente minera, hay extractivismo de minería, de extractivismo de madera, de piedra, de ríos, de todo. Entonces, todo esto hace un conjunto de un impacto insostenible a nivel de país y a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Cuando se trae una empresa minera, ya como lo comentaba el compañero, creo que el mismo sistema, el mismo método, el mismo modelo latinoamericano, porque me pongo a analizar aquí en Panamá, ningún gobernante tiene un modelo de desarrollo, todos los modelos son copiados, son imitadas de países grandes como Estados Unidos, Alemania, otros países. Todo estos desarrollos son imitadas. Y, por ejemplo, aquí en Panamá no es un país, vamos a decir, minero. Aún hay creo que ya ha habido explotaciones mineras, pero ya como comentaba el compañero Olmedo, nosotros como pueblo originario y campesino y a nivel nacional nos ha tocado cargar en nuestro hombro el tema social ambiental, el derecho ambiental y el derecho humano de nuestra población. ¿Por qué hemos tenido que hacerlo? Porque no nos queda espacio. Cuando uno ve un río desbaratado, cuando uno ve la montaña o nuestro bosque amenazado, no nos queda de otro que, bueno, salir a decir que no estamos de acuerdo. Se ha dado diversos impactos sociales. Por ejemplo, voy a hablarles de mi tema, que pertenezco al movimiento 10 de abril, una organización que nace en 1999, cuando nos enteramos que se iba a crear una hidroeléctrica en nuestro río que se llama Tabasara. Luchamos, hicimos de todo. Al final, como dice el compañero,
el gobierno declaró que esa hidroeléctrica era de interés social y por lo tanto había que imponerse. Y con eso pues compraron a nuestra autoridad, que es la misma historia, compraron a nuestra autoridad y así impusieron esa hidroeléctrica inundando nuestro territorio. Ahora, las comunidades se encuentran en estos momentos sumergidos en un escasez de agua. ¿Por qué? Porque todas las quebradas que tenían agua ya se han secado. Todos los bosques de galerías se inundaron y no hay agua, no hay un plan de manejo. A ellos no le interesa, al gobernante no le interesa, después que haya un dinero por medio, todo es posible. Se habla tanto del medio ambiente. Aquí en Panamá existe el MIAmbiente, el Ministerio de Ambiente, pero el Ministerio de Ambiente simplemente cuando hay un proyecto de extraer, ya sea mina, ya sea río, ya sea bosque maderable, después que se deposita un dinero a ellos, lo demás no cuenta. Entonces, ¿quién queda pagando ese precio altísimo del impacto ambiental? Es las comunidades indígenas y campesinas, la gente más vulnerable, es la que queda pagando esa consecuencia. Entonces, es un impacto, creo que es a nivel Latinoamérica. No es solamente en Panamá. En Panamá yo siempre le digo a los compañeros, apenas estamos entrando en ese extractivismo violento. Por ejemplo, de las manifestaciones que hablaba el compañero Olmedo, mucha gente nuestra por cerrar calles fueron criminalizados, demandados y tienen un proceso. Pero también yo me siento bien porque hay abogados en Panamá que sin ningún interés, pues ellos han tratado de apoyar esos procesos. Entonces, eso es el costo de aquel desarrollo que traen a cada país, que traen a nuestras comunidades, que traen a nuestro territorio, sobre todo los territorios indígenas. Ya nosotros, como decía el compañero, ya no nos queda ningún espacio. El único espacio que teníamos era de cultivar nuestro pequeño cuadro o tierra que nos queda, un cortecito de tierra, cultivarlo, de eso sobrevivir. Ya eso nos despojan de eso, nos sacan de ahí y ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, por eso que nosotros hemos creído tanto que si no alzamos nuestra voz sobre estos temas, es peor. Y eso es lo que nos hace a nosotros como organizaciones, y hay fundaciones, hay diversos grupos sociales que entienden esto y se unen, pero no es lo suficiente, porque como decía el compañero, ahorita mismo lo que están aspirando para ser electo en este gobierno, en este proceso electoral que viene, la gran mayoría están diciendo, bueno, no voy a permitir cierre de calle. O sea, se hace ver que cuando cerramos calle es porque queremos cerrar calle y nunca se acepta la realidad que cuando las poblaciones cierran calle es porque ya el gobierno hace todo lo que le dan la gana y no nos queda a nosotros de ir y poner en juego nuestro cuerpo, nuestras vidas para salvar lo poco que queda de aquello que se llama ambiente. Entonces es muy difícil, pero no nos queda de otro, pues nosotros tratamos de aportar en eso porque ya se nos quitó todo, ya no hay espacio, no nos queda de otro que, bueno, levantarnos y decir que nosotros no estamos de acuerdo. Y eso ha llevado de que hay una problemática social en agua, no hay agua, hace mucha calor, todo esto no es por aquellos campesinos e indígenas que cortan su pedacito de monte para trabajar, sino es que son extractivismo grande, millonaria, hectáreas de tierra que se deforesta
y gracias a eso ahora pues tenemos mucha calor, no hay agua en las estaciones secas. Esto es el impacto de aquel extractivismo y esto sucede en Latinoamérica. Todo, nuestra experiencia aquí en Panamá, sobre todo en mi comunidad, es muy difícil para nosotros. No han cambiado la vida completamente. Nunca nosotros estábamos acostumbrados a vivir sin bañarnos en un agua. Ahí tenemos el río, pero ahora mismo ese río está contaminado. No podemos bañar y las quebradas que existen, ya hay poco agua porque estamos en estaciones secas. Entonces, estos son los impactos tanto sociales, individuales y económicos y de todo, porque para nosotros, ¿cuál es la economía de nosotros? Poder producir nuestra tierra. Si no producimos nuestra tierra, ¿de dónde vamos a consumir o vivir o tener nuestra alimentación y alimentar nuestra familia? Por ejemplo, en nuestro río existía 35 especies acuáticas. Ahora, con la represa que hicieron, con la hidroeléctrica Barro Blanco, reducieron todo esto que quedaron solo una especie nada más. Ya no hay cómo alimentarse. Entonces, todo esto es un impacto que surge gracias a ese extractivismo, pero lo más lamentable de esto es que los gobernantes no les interesa. Ellos acomodan las leyes nacionales a su antojo, a la medida de ellos, a la medida de la empresa. La empresa, todo a ellos, ellos no pagan nada. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Somos nosotros, lo del campo, las comunidades indígenas y los campesinos. Entonces, esto es una realidad que vivimos en Panamá y creo que es lo que vivimos en Latinoamérica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo? Nosotros tenemos que, como decía el compañero, que la solución no es persona que va a aspirar, porque lamentablemente es el sistema. El sistema, mira, ni siquiera el consentimiento previo libre informado se cumple. Esa ley de consentimiento previo libre informado es simple un protocolo. La empresa extractivista lo han agarrado como un protocolo. Bueno, ya hice mi consentimiento previo libre informado y ya puedo hacer lo que me da la gana. No se cumple, no se respeta con las decisiones comunitarias. ¿Cómo lo hacen? Comprando líderes. Y eso ha pasado en diversos lugares. Gracias a Dios, aquí, con la experiencia de nosotros en lucha en contra de la hidroeléctrica, que hoy es hidroeléctrica Barro Blanco, cuando era proyecto, nosotros luchamos. Ninguno de nosotros, los líderes comunitarios, no nos vendimos, pero ¿a quién ellos compraron? A la autoridad, a la supuesta autoridad. Entonces, de una u otra manera, son métodos que utilizan, son modelos que utilizan para imponer sus intereses económicos. Y como pueblo, nosotros debemos unirnos. Nosotros no debemos tener miedo a defender la verdad, defender nuestro derecho y el derecho ambiental. Eso es lo que puedo decirle, compartirle estos impactos. Es difícil contabilizarlo en dinero. ¿Por qué? Cuando se degrada un río, un bosque de galería, un extractivismo en tema minero, ¿cómo se va a devolver eso? ¿Cuántos años lleva? Yo me quedo viendo los bosques de galería aquí de nuestro río que se inundó. ¿Cuántos años habría que darle a ese río para que vuelva normalmente como antes? 100 años. Entonces, ¿cuánto cuesta todo eso? Es lamentable las situaciones, pero bueno, nosotros como un pueblo indígena, y creo que tenemos que seguir insistiendo, no solamente en la calle, sino a nivel planteamiento político. Aunque el dinero compra los intereses políticos, todo es dinero ahora mismo. Esa es la realidad y la verdad, esos son los impactos reales, sin precedente que existe a nivel de comunidades indígenas y campesinas. Bueno, eso es lo que le puedo compartir. Como decía, pues tanta cosa
pero el tiempo es poco y lo que sí quiero decirle que estoy agradecida por poder compartir la experiencia y también ver lo que viene, y lo que se viene es peor porque todo el mundo, todos los gobernantes quieren ser países desarrollados como Estados Unidos, países desarrollados como Europa, y para hacer eso, ¿qué tienen que hacer? Hacer lo mismo, crimen ambientales, hasta crimen humano para traer ese desarrollo. ¿Y qué vale más? Tenemos que ver qué vale más, la vida, la naturaleza o el dinero. Todo esto tenemos que reflexionar al frente de estas situaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted más bien, Wendy, y bueno, ahorita más adelantito tal vez tenemos o tenemos más bien otro espacio para que nos haga otros aportes sobre este tema. También, bueno, nos falta escuchar a la intervención de César, entonces a partir de estas otras intervenciones que hacen los demás compañeros, pues a veces también nos surgen algunas ideas que se nos quedaron por ahí que quisiéramos colocar sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a César. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, a pesar de trabajar tantos años sobre la conflictividad minera, conmueven estos testimonios que permanentemente están surgiendo y que muchas veces quisiéramos que fueran en repliegue, en disminución, pero desgraciadamente vemos que la situación al menos se mantiene o se agrava, ¿verdad? Bueno, yo vivo en un país bien especial porque a pesar de que parece un tallerín así largo, de como 5.000 kilómetros y 300 kilómetros de ancho, es un país que tiene características desde el punto de vista del extractivismo y especialmente la minería particulares, ¿no? Es el país que más reservas de cobre tiene del mundo y es el primer productor de cobre del mundo también. Y desde hace poco es el segundo país productor de litio y es también el segundo o tercer país con la mayor cantidad de reservas de litio que se han descubierto por lo menos hasta ahora. Y es un país que tiene una larguísima tradición minera, yo diría que prehispánica, y que ha dejado una huella muy importante en gran parte del territorio del país. Pero es un país también que que basa su economía en otros extractivismos, ¿no? Si bien es cierto, la minería es muy importante desde el punto de vista de la producción, los ingresos, las divisas y ese tipo de cosas, además tiene exportación de productos forestales, es decir, hay una enorme extensión forestal en el país. También tiene un extractivismo hortofrutícola, es decir, frutas y verduras para la exportación, y también de peces, ¿no? O sea, creo que es el segundo país o tercer país exportador de salmones del mundo, detrás de Canadá, creo, y Noruega. Y efectivamente, de cada $10 que ingresan al país, al menos $7 provienen del extractivismo que se hace en el territorio nacional. Y eso significa que detrás de cada actividad extractiva hay un profundo daño a los ecosistemas y hay un profundo daño a las comunidades, porque extractivismo es sinónimo de miseria. Extractivismo no es sinónimo de desarrollo, no es sinónimo de progreso, como nos quieren vender muchos ideólogos, autoridades y particularmente las empresas que están detrás de los intereses extractivos. Particularmente en el caso de la minería, hay cosas que son importantes mencionar
porque la minería es una industria sedienta, es una industria que consume ingentes cantidades de agua y que a diferencia de otras actividades que también utilizan mucha agua, la minería la contamina y la elimina del ciclo del agua. Entonces, no podemos hablar de reciclaje y de reutilización de agua minera porque el agua minera se contamina y prácticamente después no sirve para nada. Y además es una industria o es una actividad, en realidad no es una industria porque no, digamos, lo que hace es extraer y luego exportar. Es muy poco lo que procesa. Por lo tanto, es una actividad extractiva, no es una industria. Es una actividad que también consume muchísima energía. Y esa energía, hasta hace muy poco, era energía que estaba siendo dependiente de combustibles fósiles, principalmente carbón, luego algo de gas, petróleo, cuando el petróleo era más barato, y hoy día se está reconvirtiendo a energías renovables, pero obviamente que tiene una mochila desde el punto de vista del cambio climático y el aporte al calentamiento global de muchísimos años, de muchas décadas. Y que hoy día intente vestirse de verde a través de, como les decía, estas plantas fotovoltaicas y producción de energía eólica, no se puede dejar de lado el aporte que ha tenido a la acumulación de los gases de efecto invernadero que hoy día están poniendo en jaque prácticamente la sobrevivencia de las especies en el planeta. Y si seguimos un poco más allá, y eso nosotros podemos dar fe en Chile, también puede dar fe Bolivia, también lo puede hacer Perú, respecto al menos de la minería, los efectos en los ecosistemas son irreversibles. Es decir, si nosotros quisiéramos recuperar los ecosistemas y el ambiente dañado por la minería, ni siquiera todo el dinero generado por la minería sería suficiente para hacer esa reparación. Es decir, desde el punto de vista de las cuentas nacionales, es decir, de todo lo que pierde o que gana un país con una determinada actividad, el saldo en el caso de la minería es negativo. Pero claro, son externalidades. La minería no lo incorpora dentro de sus costos o dentro de su deuda. La aniquilación y la destrucción de ecosistemas, los desplazamientos de comunidades, la degradación ética y moral a través de la corrupción, a través de la cooptación. Todo ese tipo de cosas son costos que hay que asociarle a las actividades extractivas y especialmente a la minería, el petróleo y otras actividades más. Además, hay que mencionar que la minería es una actividad esencialmente especulativa. Hay proyectos mineros que nunca produjeron ni una sola tonelada de mineral y que se han vendido en miles de millones de dólares. Hay incluso, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de escuchar que se había descubierto el yacimiento minero más grande del mundo. Bueno, yo les puedo decir que prácticamente todos los meses se descubría un yacimiento minero más grande del mundo, porque eso significaba ¿qué? Significaba instalarlo en las bolsas de acciones, de accionistas de Londres, Toronto y otras, y vender acciones de proyectos los más grandes del mundo y los más ricos del mundo.
Y así un proyecto que partía costando o sea, 100 millones de dólares, al tiempo podía costar 2.000 millones de dólares. Y luego, tal vez de un tiempo, podía volver a costar esos mismos 200 o cientos de millones de dólares, porque ya habían hecho el negocio y ya habían vendido las acciones que se habían disparado en las bolsas estas de metales correspondientes. Volviendo al tema de los efectos no contabilizados de la minería, porque normalmente, como decía, solamente se miran algunos aspectos negativos de la minería que incluso ni siquiera quieren reconocer los empresarios mineros y las autoridades que los apoyan, que son cómplices. Hay un investigador que ha tratado de develar algunas cosas respecto del extractivismo, incluso plantean temas como el post-extractivismo, que dice que la minería es una amputación ecológica. Significa que al igual que una amputación humana, se extrae, se destruye algo que nunca más se puede recuperar. Ahora bien, la otra característica que tiene la minería es que es una actividad que se impone. No es una actividad que las comunidades solicitan, no es una actividad que se discuta respecto de su desarrollo o no. Se imponen directamente desde decisiones centralizadas. Ahora, cuando nosotros decimos decisiones centralizadas, nos imaginamos en nuestros gobiernos tomando decisiones, pero no son nuestros gobiernos los que toman las decisiones para desarrollar los proyectos mineros. Esas decisiones se toman fuera, se toman en países que, digamos, son líderes en materia de los negocios mineros, como Estados Unidos, Canadá, Australia, algunos países de Europa, Inglaterra, Sudáfrica, Japón. Es ahí donde se decide dónde se van a hacer los proyectos mineros en el planeta. Y en América Latina, no sé si desafortunadamente tenemos muchísimos minerales y detrás de esos muchísimos minerales, muchísimas ambiciones de las empresas mineras y las empresas que viven del negocio de la minería y del extractivismo. Lo otro, y también podemos dar fe desde Chile de esa situación, es una actividad extremadamente peligrosa. Nosotros vivimos hace un tiempo atrás, y Olmedo probablemente lo recuerda, cuando hicimos el encuentro de la red del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina en Brumadinho. Lo hicimos 2 meses antes que ocurriera la ruptura de un dique de Colas y que matara por lo menos a 200 personas así en un par de minutos. Es bueno, había habido 2 años antes otro accidente ahí muy cerca, en Minas Gerais, Brasil, donde también se había roto un dique de Colas y había arrasado con una localidad, un pueblo, el pueblo de Mariana. Me acuerdo que incluso lo estuvimos visitando, ahí vimos la destrucción que había quedado detrás de ese desastre. No lo quiero llamar accidente porque no son accidentes, en el sentido de que, así como decía el compañero Luis, basándose tal vez en las opiniones de ITEC, conozco personalmente también a la gente de ITEC, gente muy seria, y que, bueno, son autoridades en estos temas. Esos diques de cola colapsan. Y lo único que no se sabe es cuándo van a colapsar. Pero lo que sí se puede asegurar es que en algún momento colapsan. Y lo que vemos justamente es que
detrás de esta actividad extractiva minera existe una suerte de amenaza permanente de desastres ambientales y sociales que lo único que no sabemos es cuándo van a suceder. Un ejemplo en el norte de Chile, en una localidad minera, producto del cambio climático, hubo aluviones, crecidas de ríos, mucho daño, mucho barro corriendo por las calles. Y claro, obviamente fue un tema de preocupación importante para la población nacional y particularmente la población que se vio afectada. Pero lo que se dijo insuficientemente es que gran parte de ese barro eran relaves mineros, eran desechos mineros que quedaron instalados en los alrededores y en la misma ciudad, y son desechos mineros que son una sentencia de muerte, principalmente para la gente más joven, para los niños, que tienen que absorber esos metales pesados y minerales tóxicos que fueron arrastrados por estas lluvias. Entonces, no solamente hay un tema específico de que se pueda romper un dique de colas o alguna cosa así, sino que hay infinidad de situaciones que acercan la contaminación a las personas y pone en jaque su vida y su salud a futuro. Pero bueno, eso es una suerte de diagnóstico de aquello a lo que nos enfrentamos y que es una realidad, como hemos visto, no solamente en toda América Latina, sino que tal vez en todo el mundo. Si nosotros miramos África, Asia, tenemos situaciones muy similares. Y la particularidad tal vez que tenemos en América Latina son los procesos de resistencia. He estado en reuniones con compañeros de África y Asia, y ellos reconocen que una de las características que tienen las comunidades que se enfrentan a la minería y extractivismo en América Latina es que adquieren una actitud de lucha y de resistencia frente a la actividad, que no aceptan la actividad y que intentan por todos los medios que están al alcance poder frenar o poder deshacerse de estas actividades. Y producto de esos procesos hemos visto, por ejemplo, que en El Salvador se ha prohibido la minería, que un tipo de minería también se ha prohibido en Costa Rica, que ahora hay un proceso también en Panamá para restringir la minería. Eso no surge de las autoridades, de un parlamento, de un buen gobernante o una buena gobernanta. No, esos son procesos que vienen desde las bases, desde las comunidades, desde muchos sectores de la sociedad que entienden que la minería no es una opción y que entienden que la minería es más riesgo que beneficio. Y yo en realidad saludo esta actitud de resistencia, de defensa de derechos, porque a pesar que se ha tratado de avanzar mucho en estándares y en regulaciones internacionales para la minería, lo cierto es que finalmente se transforman en medidas voluntarias que finalmente terminan no aplicándose o no aplicándose debidamente y solo sirven para hacer un lavado verde de imagen de las empresas mineras. En cambio, la resistencia ha logrado poner límites a la minería y a pesar de que la minería sigue expandiéndose, nosotros vemos que la conflictividad y la oposición a la minería no decae en la región. Y eso es porque tal vez no es la única, pero sí es una de las mejores formas de ponerle límites a una actividad tan destructiva como la minería. Finalmente,
finalmente la minería intenta confundir a la sociedad civil, intenta confundir a las comunidades y actualmente, por ejemplo, las empresas mineras dicen que son parte de la solución al cambio climático. Y en realidad, si nosotros vemos, estamos rodeados y estamos agobiados por falsas soluciones. Aquí se nos plantea que las baterías de litio nos van a salvar. No nos van a salvar, porque el daño que se está haciendo para producir una tonelada de litio es tan grande y la afectación, por lo menos acá en lo que le han querido llamar el triángulo del litio, que es donde están los salares de litio en el norte de Argentina, en el norte de Chile y en el sur de Bolivia, el daño que se hace a esos ecosistemas también es un daño que está vinculado a la debacle ecológica que está viviendo el planeta. Si el día de mañana vamos a reemplazar todos los automóviles a combustión por vehículos eléctricos, la cantidad de cobre que se usa por cada vehículo eléctrico es 4 veces más al menos lo que se utiliza en un carro convencional. Y la fabricación de ese carro tiene también enormes implicancias en la destrucción ecológica, la contaminación del agua y el cambio climático y el efecto invernadero. Y es por eso también que al menos en Chile, Argentina y Bolivia surgen procesos de resistencia a la extracción de litio como esta minería tan importante y tan necesaria para resolver un problema que además no hemos creado nosotros. Ciertamente existen dificultades como en todos lados y como se mencionaba acá, temas como la corrupción, la cooptación, la compra de dirigentes, la represión. Son temas que también acompañan a esta nueva minería, que en realidad es minería de agua, porque para producir una tonelada de litio se requieren millones de toneladas de agua. Y también frente a esto, a pesar de que se nos dice que nos estamos oponiendo a algo tan necesario como la transición energética, las comunidades resisten porque son sus ecosistemas y donde las empresas y los gobiernos ven solo litio, ahí hay muchísimo más. De modo que una de las lecciones, por lo menos luego de trabajar tantos años acá, es que si hay una actividad que nunca hay que dejar caer es la resistencia al extractivismo y la defensa de derechos. Es lo único que puede salvar medianamente nuestros ecosistemas y nuestras formas de vida, nuestras formas de producción. De lo contrario, vamos a terminar, digamos, como han terminado en otros lados, prácticamente sin tener derechos y metidos en un mundo tan artificial que la esencia tal vez de la vida del ser humano, de las personas, termina diluyéndose. Eso es lo que yo puedo aportar hasta el momento y podemos continuar después reflexionando. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, César. Fíjense, ustedes nos han presentado en esta primera ronda una situación bastante dramática, ¿no? De lo que viven nuestros países, vive América Latina. Es un fuerte cuestionamiento al modelo de desarrollo que no es reciente, sino que ya tiene muchísimos años, ¿verdad? Y gobernante que ingresa con cualquier tinte, color ideológico, político, continúa poco más, poco menos, pero en el mismo tren. Y César termina haciendo mención que la alternativa pasaría un poco por esa resistencia y por esa defensa de los derechos, ¿verdad? Interesante. Decía el
pensador Frank Hinkelhammer, ¿no? Una frase que él acuñó allá por los años 80, que el verde del dólar oscurece el verde de la naturaleza. Pero con lo que comentaron algunos de ustedes, ya no solamente es el verde del dólar, ¿verdad? Sino son también otros sistemas económicos que también están presentes en nuestro continente. ¿Qué les parece si en esta segunda ronda, bueno, ya no nos acompaña Olmedo porque tenía que participar en otro panel, y disponemos de 25 minutos? ¿Qué les parece si hacemos la segunda ronda, empezando con Wenny, y nos referimos un poco a eso que mencionó al final César, ¿no? Eh, ¿Cómo está la construcción de las alternativas? A ver, la participación, compromiso, lucha que se dan en los pueblos, hasta dónde la sociedad civil realmente se suma, participa, o dejan que esa lucha solamente sean de algunas organizaciones, de los que han estudiado el tema. Hay un alcance significativo, porque pienso y estoy de acuerdo con César y los testimonios que se han dicho aquí, hay lucha, ¿no? Pero ¿cuánto convocan esas luchas o qué podemos hacer para que convoquen? Ustedes han dicho cosas bien interesantes, ¿no? Como los mismos que hacen daño se presentan como los salvadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si nos referimos un poco a los caminos, a los horizontes que se estarían abriendo o que habría que fortalecer? Si podemos intervenir entre unos 6 minutos cada uno, le damos la palabra a Wenny, ¿no? Y luego seguimos con Luis y terminamos con César. Adelante, Wenny. Bueno, sí, es tan difícil cuando habemos sociedades de diversos pensamientos y sociedades que viven en diversos sectores. Por ejemplo, el que vive en el campo, para él importante es la producción. El que vive en la ciudad quiere vivir mejor en la ciudad y ya está acostumbrado a eso. ¿Cómo lograr que lo que vive en la ciudad con una refrigeradora, con aire acondicionado, con toda la comodidad, cómo poder hacer que ellos entiendan que el valor del ambiente, la naturaleza, los ríos, todo esto está por encima de eso? ¿Cómo hacerlo entender? Entonces, cuando uno se pone a analizar esto, es tan difícil, pero yo le puedo decir que la insistencia, ya que sea uno o dos o tres que insiste, es importante. ¿Por qué? Lo peor es guardar silencio. Lo peor es, bueno, estoy viendo todo lo que pasa, pero no me atrevo a decir nada, no me atrevo a reunirme, no me atrevo, o sea, eso sería lo peor. Entonces, si somos pocos, pero estamos insistiendo, aunque sea por WhatsApp, aunque sea, o sea, es una manera de crear conciencia. Ahora, yo me siento muy bien como mujer, como madre, sobre todo en las comarcas y panameña, me siento bien porque yo veía esto perdido. Nosotros somos varias organizaciones que hemos estado dentro de estos procesos, de la lucha, de crear conciencia, pero la población en sí no se suma, no se suma. Y por eso cuando se aprobó así de madrugonazo la ley 406, que llevó a la calle a la población, y yo me quedé pensando, digo, nosotros somos poco, digo, ¿qué vamos a hacer? Aunque vamos a ir a cerrar calle, pero eso no va a ser suficiente. El gobierno viene, reprime, hace lo que quiere y igual pues impone. Pero yo me siento feliz y me sentí feliz y gracias a Dios. Y le voy a decir que cuando yo me concentré en pensar en esto, se me salieron las lágrimas porque yo sentía, digo, Dios llegó, Dios hizo lo que era necesario, yo creo en Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque la misma juventud de la ciudad no era del campo. La gente del campo, los campesinos, los indígenas sí salieron, pero no fueron masivamente. ¿Quiénes salieron masivamente en contra de la ley 406? Fueron juventud de la misma ciudad. Y ellos iban todos los días, entre más que se reprimía,
más iban sumando jóvenes. Entonces, cuando vi esto en escenario, me sentí tan fortalecida que pensé, gracias Señor, porque algo que uno no puede meterse en mente de aquellas personas para que entienda lo que uno está entendiendo. Y la misma situación, la misma represión dentro de la ciudad, eso hizo que la juventud, sobre todo la juventud de la ciudad, saliera. Entonces, esto es un ejemplo para nosotros entender que la insistencia, vamos a decir que si no hubiera ninguna organización insistiendo, ¿cómo hubieran salido los jóvenes? O sea, tenía que haber alguien ahí, alguien insistiendo. Por eso la lucha del pueblo, la lucha sobre la defensa, no es por temporada o por cada 5 años, no, no, no. La lucha por la defensa de la naturaleza y el derecho humano es diariamente, diariamente y en todos los sectores, ya sea en la escuela, aunque en las universidades no sé si dan eso. Las cosas que en todo sector, en todo momento, tenemos que crear esa incidencia, crear esa conciencia, sobre todo la nueva generación. Entonces es tan difícil, pero le puedo decir que no es imposible porque ya estábamos insistiendo desde, ya le digo, de 1999 y de toda la lucha que hemos hecho, esto fue la primera vez que la misma población juvenil de la ciudad, anteriormente salía lo del campo, los indígenas, los campesinos, cerrar calle, pero esta vez la misma marea juvenil de la ciudad salió a salvar la ciudad de esa explotación minera que está en proceso, que ahora el gobernante que va a ganar, yo supongo, son varios que están, era que bueno, si yo gano, la minería se va a restablecer otra vez. Y si esto sucede, va a venir cosas muy difíciles, pero bueno, Dios solo sabrá y está en manos de Dios. Bueno, eso es lo que puedo decirle y me siento bien y seguimos creando esa conciencia, ya sea 2 o 3, aquí hay varias organizaciones que estamos aliadas. Y entonces cuando hacemos una alianza somos fuertes, cuando hacemos alianza podemos crear más conciencia, pero si no nos aliamos y luchamos individualmente, allá donde la situación es peor para la sociedad. Muchas gracias, Wendy, por compartir cómo está el pueblo panameño sumándose, participando en esta lucha tan importante, ¿no? Y señalas que hay como un despertar, una marea de la gente eh, que otrora, en otro tiempo, no los habíamos visto, ¿verdad? Muy bien. Escuchemos ahora al compañero Luis Sánchez. Bien, muchas gracias. Y yo quisiera aportar algunas cosas adicionales a lo que venimos conversando. Y yo creo que el problema es global, el problema es global y obedece justamente al modelo industrial que se ha institucionalizado en el mundo. Entonces, ese modelo industrial es el que nos va a destruir, porque definitivamente eh, inclusive la misma educación está parcializada, está alineada con este modelo industrial, e inclusive las mismas universidades están con sus planes de formación educativa a los profesionales, entregando, digamos, un paquete tecnológico, ¿ya? Para que definitivamente salgan como profesionales a ser parte de este modelo industrial, que al fin nos autodestruye, pero hay un trabajo muy potente por este sistema que
que controlan el poder económico y político del mundo, que son pocas familias pudientes, y han llegado a convertir al mundo en los mayores consumistas de este modelo industrial. Entonces, fíjense cómo nosotros mismos somos los que nos autodestruimos consumiendo los productos que genera este modelo industrial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos ver claramente ahora la teoría del descarte, cómo ha permitido que acumulen grandísimas cantidades de dinero en ciertas manos. Hablando, por ejemplo, de China, que dice que es un país emergente económicamente, como que eso fuera poco, ¿no? Ha logrado acumular tantísimo dinero. Fíjense, ¿gracias a quién? A la gente de pueblo, y que consume cada vez más cosas desechables para el momento, y permite, aparte de la destrucción del ambiente, la destrucción de la misma sociedad económicamente hablando. Entonces yo le veo ese un problema gigante, digamos, y al cual nos enfrentamos no solo los territorios, nos enfrentamos el mundo, que estamos amenazados nuestra vida. Entonces, yo creo que desde esa mirada deberíamos de articularnos porque fíjense que este modelo industrial está tan calculado, está tan aliado, todas las empresas extractivistas están tan bien estructuradas que planean a largo plazo, ¿ya? Y nosotros estamos casi decir desde los territorios defendiendo la vida, pero no es suficiente, creo yo, ante el modelo que se impone en el mundo. Debemos estar, nosotros hablamos desde el pensamiento runa, indígena, en minga, todos debemos estar en minga, todos debemos estar unidos por una misma causa que se llama defender la vida. Entonces, porque ni los gobiernos de turno no van a resolver este problema. Más bien los gobiernos de turno están siendo cooptados, están siendo utilizados por este grupo de poder económico que maneja el mundo. Entonces, inclusive vemos nosotros acá en nuestro territorio cómo la infraestructura pública se pone al servicio de una transnacional, cómo la autoridad está siendo financiada por dinero de las transnacionales para llegar a ser autoridad. Campañas que financian a las transnacionales a ciertas personas para que se conviertan en la servidumbre de estas multinacionales y vayan inclusive en contra del pueblo a reprimir al mismo pueblo. Entonces, todas esas cosas yo creo que se puede lograr informando bien a nuestra gente. Yo creo que la educación es lo que falla. Nuestra gente no tiene ese hábito de informarse. Si no está informada, simplemente oye o escucha y repite, pero sobre todo termina haciendo lo que oye. Entonces, si las empresas mineras pagan tanta publicidad, inclusive ahora en las redes sociales, nuestra gente está atrás de esa información falsa que desacredita a los propios defensores de los derechos humanos en Ecuador, a los defensores de la naturaleza, sobre todo, de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, nuestra propia gente está trabajando en contra de la vida, de su propia vida, de defender su propia vida. Entonces, yo creo que eso sería algo muy esencial
informar a nuestra gente para que ellos sean portavoces, pero en sentido de defender la vida y su propia vida. Porque hay otra situación también que digo, bueno, a la final nosotros en este momento no vamos a cambiar este sistema. Son procesos, yo conozco un poco, he vivido ya muchos años de defensor también, tengo mucho testimonio y me ha enseñado muchísimo que si es que no hablamos, si es que no resistimos, si es que no hacemos incidencia y no convertimos en políticas públicas para institucionalizar de alguna forma, no se logran cambios mínimos, por lo menos como ha ocurrido en nuestro país. Nunca hemos soñado de que en el Ecuador se vaya a cambiar el artículo 1 que antiguamente decía el Ecuador es un país uniplural, bueno, algo así, a que ahora seamos el país en el que ya por lo menos constitucionalmente se reconoce como un Estado plurinacional e intercultural. ¿Ya? Entonces, aunque en la práctica no estamos ejerciendo, porque los gobiernos no tienen las políticas ni las intenciones, ni siquiera la ley orgánica como para implementar esas políticas que permitan cumplir con ese mandato constitucional. Entonces, esa es la falla. Tenemos los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, pero que en la práctica no están siendo realidad. Entonces, esa es la triste realidad, pero yo creo que hay que trabajar y enseñar, digo yo, ya que las universidades, la academia en definitiva no corrobora en esta defensa, no todos digo yo, ¿no? También hay que especificar, ¿no? Hay instituciones educativas que también están, como se dice, poniendo el hombro, sumándose, ¿ya? Pero hay otros que están parcializados. La educación debe ser totalmente independiente, imparcial. Entonces yo digo, en medio de todo eso, debemos seguir hablando para generar opinión, crear políticas, que permitan hacer cambios mínimamente y enseñar a nuestras generaciones, como nuestros abuelos nos enseñaron, de que solamente organizados, reclamando los derechos, podemos algún rato hacer cambios aunque mínimos. Si es que no estamos organizados, no estamos articulados, no estamos aliados, muy difícil podremos lograr, digamos, cambios para todos, digamos, en este caso, mínimamente para Latinoamérica, que somos la región más sometida, sobre todo por el modelo industrial que se está imponiendo. Se impuso desde hace más de 500 años. Recordemos que los europeos llegaron a América y saquearon también. Ahora son los chinos, ahora son los Estados Unidos que también se disputan estos recursos. Ahora Europa, por ejemplo, ha terminado prácticamente con sus recursos y está, como decir, allí buscando a dónde sumarse para sostener su modelo industrial. Desde luego, pues, la China también está disputándose, Rusia igual, pero al final todos estos modelos, ya sea capitalista, ya sea de izquierda, ya sea comunista, socialista, como quiera que le llamen, son exactamente igual. Nosotros podemos comprobar y demostrar que aquí en el Ecuador se da la situación de que llega cualquier gobernante y se reparte el poder, ¿ya? Entre todos los que se suman para ese gobierno. Puede ser de izquierda, de derecha, socialista, lo que sea, todos son iguales. Así es que eso es lo que nos ha hecho tanto daño, en realidad, porque la política se ha mercantilizado. Definitivamente la política se ha mercantilizado. Entonces, no permite, digamos, hacer un gobierno con honestidad, porque estos proyectos extractivos garantizan la corrupción, definitivamente. Eso es lo que pasa en el Ecuador.
Y entiendo que en otros gobiernos aquí de Latinoamérica es algo similar. Entonces, bueno, eso quería dejarles ahí, por honor al tiempo también, pero como que es por ahí, digamos, un poco tenemos que empezar a explorar esos nuevos espacios, digamos, ¿no? Para lograr hacer el cambio. Todos juntos. Muchísimas gracias, Luis, por este mensaje final. Vamos a darle la palabra entonces ahora a César. Sí, muchas gracias. Qué gran pregunta, ¿no? ¿Cómo salimos de nosotros de este, cómo enfrentamos este desafío? ¿Cómo salimos de este embrollo? ¿Cómo superamos este extractivismo y nos sacudimos todo lo que implica o ha implicado hasta el día de hoy esos 500 años de los que nos habla Luis? No es la pregunta más fácil. Creo que en varias oportunidades hemos alimentado esperanzas y hemos dejado caer esperanzas también. Y una de ellas tiene que ver con esos gobiernos de izquierda, esos gobiernos alternativos, esos gobiernos con tintes entre ecologistas y feministas, que han planteado temas tan importantes y han realizado tal vez esfuerzos tan importantes como el de Ecuador con la nueva constitución y los derechos de la naturaleza, ¿no? Con el caso de Bolivia y los derechos de la madre tierra, que nos ha llenado de esperanza y nos ha infundido tal vez energías para seguir en el camino con más ahínco, con el mismo convencimiento, sin dejar caer las utopías. Pero al poco andar, el gobierno de Correa ha alineado absolutamente con las empresas extractivas, Evo Morales por el mismo lado, y así vemos, ¿no?, donde surgen gobiernos alternativos, vemos que surge lo que se llama el neoextractivismo, es decir, antes o lo que plantea el extractivismo tradicional es que se extrae y las empresas se llevan las ganancias y ahí se termina, digamos, todo el tema. El neoextractivismo plantea que una parte importante de los ingresos por actividades extractivas tiene que ir a pagar una deuda social que tienen la mayoría de estos países. Desgraciadamente a través de temas como bonos, ¿no? Bonos por esto, bonos por lo otro, que a final de cuentas no contribuyen a sentar las bases de un verdadero desarrollo que permita sacudirse el extractivismo. Entonces, claro, los gobiernos alternativos finalmente terminan siendo neoextractivistas y terminan teniendo tal vez un reconocimiento social, pero una pésima evaluación desde el punto de vista ambiental y ecológico. Y por eso en esos países se mantienen los procesos de resistencia, los procesos de lucha, los procesos de denuncia, los procesos de defensa y recuperación de derechos. Pero eso no es poco. Por eso decía, muchas veces nos ilusionamos y dejamos caer esas ilusiones, pero no obstante, las comunidades mantienen sus procesos de lucha. Y lo que se ha visto y que también se ha mencionado acá, especialmente Weni, es el rol de la juventud. Yo creo que la juventud, bien interesante porque la juventud ha cumplido roles que muchas veces se han invisibilizado, pero que han sido roles protagónicos en procesos tan interesantes como el estallido social en Chile, también en Colombia.
Pero no olvidemos estos movimientos de viernes por el futuro, ¿no? Los FFF, Friday for Future, donde han sido justamente la juventud con Greta Thunberg a la cabeza, etcétera, hablando de algo tal vez tan delicado como es el no tener futuro. Hoy día la juventud no tiene futuro. Y si la juventud no lucha por recuperar la posibilidad de tener futuro, entonces ¿quién lo va a hacer? Nosotros ya vamos a pasar la posta. Tal vez yo no voy a ver los efectos más graves y dramáticos del cambio climático, pero eso es algo que les queda a ellos, es la juventud. Y es la juventud justamente la que a nivel global está buscando, tal vez no han encontrado, pero sí buscando la forma de recuperar la opción de futuro. Y en nuestras sociedades también funciona. El estallido social en Chile partió por una acción de 2 semanas de estudiantes de la enseñanza media. Los mismos estudiantes que en el 2006, 2007 salieron a las calles para exigir educación gratis y de calidad y una serie de otras cosas, ahora, el 2019, salieron a iniciar un proceso que terminó con millones de personas en las calles. Claro, millones de personas en las calles que finalmente fueron reprimidas, y en el caso de Chile, un poco con la ayuda de la pandemia, se logró lograron terminar justamente con este proceso tan interesante que está viviendo el país, que después se planteó también en Colombia y otros lados. El tema es que muchas personas hoy día están adormecidas. Están durmiendo el largo sueño del progreso, del desarrollo, del consumo, y es exclusivamente un sueño, porque cada vez que despiertan, ven que están sumidos en la dominación, en la pobreza, y vuelven a dormir. ¿Qué es lo importante en este proceso? Es que cuando despierten, existan esas personas que desde hace tal vez mucho tiempo en los territorios, en las comunidades, mantienen encendida la antorcha que les permite a los que despiertan ver dónde está esa señal de luz que finalmente es una reivindicación desde siempre y que es además una reivindicación para siempre. Creo que es importante mencionar que defensoras y defensores de derechos humanos, del ambiente, sosteniendo esa antorcha, son quienes justamente hoy día se transforman en los peores enemigos de este modelo que nos intenta aniquilar. Si ustedes miran los informes de Global Witness, que habla de respecto al tema de la defensa del ambiente, dice que en América Latina lo más peligroso que existe es la defensa de la tierra, la defensa del ambiente, la defensa de la naturaleza, la defensa de los ecosistemas, la defensa de los derechos. ¿Y cómo se mide eso? Se miden muertos, desgraciadamente. Entonces, la mayor cantidad de líderes, lideresas muertas hoy día por defender sus territorios y sus derechos, su ambiente, sus formas de vida, sus ecosistemas, están en América Latina. Y además, no están muertas porque sí, están muertas porque justamente son quienes provocan el pánico
de quienes hoy día manejan este modelo. Personas como, bueno, es prácticamente imposible mencionar a todas esas personas, pero sabemos que forman parte de nuestra historia, sabemos cuál es su rol. Muchas veces esas mismas personas saben cuál es su destino, pero son esas personas que tienen la antorcha encendida y levantada para cuando haya esos despertares que permitan entonces que se canalicen esos movimientos que están sucediendo permanentemente y van a seguir sucediendo y van a ser y van a seguir siendo parte de nuestra historia hasta el día en que finalmente despertemos todos y todas. Muchísimas gracias, César. Y también, ¿verdad, Alicia, Wendy, por estas reflexiones finales que creo que han sido bastante fuertes en realidad estas últimas reflexiones, pero no es para menos en este escenario, ¿verdad? Donde lo dijiste claramente, no hay futuro en muchos sentidos y eso requiere de verdaderas acciones y reflexiones como las que ustedes nos están colocando esta noche acá en la mesa. Entonces, agradecerles de verdad por acompañarnos en este espacio de alternativas. Invitarles, ¿verdad?, a que nos acompañen en otros futuros programas cuando ustedes así también lo tengan a bien acompañarnos. Muchísimas gracias a la audiencia que nos acompañó durante este espacio y esperamos vernos el próximo viernes a la misma hora. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes y si quieren compartir pues este video, ¿verdad?, para seguir llevando este mensaje a muchas más personas, pues se los agradecemos. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias.